Génesis capítulo 1, versículo 1 al versículo 3, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. Noten ahí la palabra desordenada. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Bendito sea el Señor. Donde quiero que enfaticemos acá, donde el Señor quiere que enfaticemos acá, es en lo siguiente. Es en la palabra: y la tierra estaba desordenada. Estaba desordenada. Entonces, cuando nosotros vamos, este es en el tiempo de la creación, cuando se estaba Dios formando la tierra, cuando Dios estaba formando el planeta como nosotros lo conocemos hoy en día. Estaba Dios formando, dice que las tinieblas, dice, todo estaba desordenado en la tierra, y el Espíritu del Señor entonces comenzó a moverse, dicen las traducciones más antiguas, dice: el Señor comenzó a moverse en las aguas, sobre las aguas del abismo. Entonces, Pablo hace referencia a 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Marisa, léalo cuando lo encuentres. Pablo hace referencia a la conversión del creyente. Cuando nosotros nos convertimos, Pablo hace referencia al texto antiguo, al texto donde Dios comenzó la creación. Que así como Dios comenzó la creación en el principio, donde todo era desordenado y donde todo era tiniebla, dice que así hace el Señor en nosotros cuando el Espíritu viene a nosotros. Y dijo el Señor: hágase la luz, y fue la luz. Marisa. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces quiere decir que si Pablo está haciendo referencia al texto antiguo de la creación, cuando Dios creó al hombre, y está diciendo de que así cuando Dios dijo en el principio, donde todo era desordenado, donde todo era tinieblas, y Dios dijo: hágase la luz, y se hizo la luz, así es Dios cuando viene a nosotros, a nuestras vidas. Así mismo sucede en nuestros corazones. Ahora, cuando nosotros vivíamos en otra vida, cuando vivíamos en otro tiempo, dice la Biblia que nosotros vivíamos desordenados, en tinieblas, sin Cristo, sin luz, sin Dios ninguno en la vida. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 8 al 10. Nuestra vida era un desorden total antes de nosotros llegar a Cristo. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él nos comienza a enderezar la vida. Dice la palabra del Señor que Él acomoda lo espiritual a lo espiritual, significando de que si Dios tiene que acomodar algo en nuestras vidas es porque algo está desordenado. ¿Estamos acá? Entonces tiene que ordenar. Cuando Dios ordena nuestras vidas, ordena nuestros pensamientos. Porque en el principio, escúchate, en el principio cuando Dios empezó a crear todo, Él le dio un orden a todo. Le dio un orden a la luz y la luz se hizo. Le dio un orden a las aguas que no pasaran de tal lugar a tal lugar y las aguas no pasaron. Le dio órdenes a los ríos. Entonces Dios fue ordenándolo todo. Así es Dios en nuestras vidas. Cuando Él viene, Él comienza a ordenar nuestros pensamientos. Él comienza a ordenar la voluntad de Él en nuestras vidas. Y nuestras vidas empiezan a tomar un giro diferente. Donde ya no había tinieblas, ahora hay luz. Donde había tinieblas, ya no hay más tinieblas, hay luz. Donde antes había desorden y el desorden deja de estar y ahora hay un orden en nuestras vidas. No sé si van entendiendo. Entonces, esto lo estamos introduciendo, el Señor está permitiendo hablar de esto porque vamos a hablar acerca del desorden. Del desorden espiritual. Amén. Marisa, lee. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. ¿Qué dice? Que en otro tiempo éramos ¿qué? Erais tinieblas. Antes vivíamos sin Cristo, sin Dios, y vivíamos en tinieblas. ¿Sí, Marisa? Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces la Biblia nos manda a andar como hijos de ¿qué? Como hijos de luz, porque dice que antes vivíamos en otro tiempo, vivíamos sin tinieblas, vivíamos sin Cristo, vivíamos sin luz. Amén.
vivíamos en un desorden completamente, en un desorden de pensamiento, en un desorden de emociones. Entonces, lo que hace Cristo cuando viene a nuestras vidas, lo que hace el Señor cuando viene a nuestras vidas es ordenar todas esas cosas. Crear un orden de pensamiento en nuestras vidas. Un orden de ideas, un orden de voluntad, un orden de visión, un orden de llamados. Amén. Entonces, cuando Dios se revela a nuestras vidas, escucha esto, se revela para revelarnos su verdad. Porque mira lo que dice. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y revestíos del nuevo, dice, y renovados, en el espíritu de vuestra ¿qué? De vuestra mente, significando de que el Señor tiene que ordenar nuestra mente, tiene que ordenar nuestros pensamientos. El versículo 20 de ahí mismo del capítulo 4 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Lo que está un poco mal traducido dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y revestidos del nuevo, dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Amén. Entonces quiere decir que Dios cuando viene a nuestras vidas, Él crea un orden en nuestras vidas. ¿Dios es espíritu de desorden o Dios es espíritu de orden? Dios es un espíritu de orden. Entonces lo primero que tiene que hacer Dios cuando viene a nuestras vidas es ordenar nuestras vidas. No a lo que yo quiero, sino a lo que Él quiere. ¿Estamos acá? Y muchas veces lo que Él quiere, nuestro razonamiento humano no alcanza a entenderlo. Solamente Él quiere que tengamos fe. Y ahí es donde comienza nuestra ahí es donde comienza nuestra orden en Él. ¿Entienden eso, verdad? Entonces, hoy el Señor no quiere que hablemos acerca del desorden espiritual en realidad personal de nosotros, porque si ya hemos creído en Cristo, lo que nos toca de aquí para adelante es ¿qué? Es mantenernos con fe en el Señor y haciendo su voluntad cada día, porque dice que nosotros tenemos que comprobar lo que es agradable al Señor. Efesios 5, ¿cuál es el último versículo? Versículo 10, ¿no? ¿Qué dice el versículo 10? Efesios 5, 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de el desorden en la iglesia. Y yo le preguntaba al Señor hoy en esta mañana, le preguntaba anoche, Señor, ¿será de esto que tú quieres predicar? Porque yo sabía que en algún momento íbamos a predicar sobre estas cosas, acerca del desorden en las iglesias. Amén. Vamos a leer en Tito, vamos a Tito, capítulo 1, versículo 5. Les hablé acerca de esto del orden. En el principio estaba todo desordenado y vino Dios y lo ordenó. Le dio forma a la tierra, a los ríos, a los mares, le dio órdenes y lo puso todo lindo, lo puso todo precioso. Era un paraíso lo que el Señor creó. Amén. Y después vino y puso al hombre allí. Entonces vemos como Pablo hace una referencia al Antiguo Texto y dice que así es Dios cuando viene a nuestras vidas. Así como en el principio dijo Dios, hágase la luz y lo ordenó todo, así es Dios cuando viene a nuestras vidas a ordenarlo. Entonces, una de las cosas que he visto hoy en día es el desorden eclesiástico que existe entre nosotros. Estamos acá. Un desorden eclesiástico tremendo. Tito 1:5, Marisa. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Por esta causa el apóstol Pablo dejó a Tito, un discípulo, amén, en Creta, para que allí corrigiese algunos deficientes que había en las iglesias, algunos errores que habían en las iglesias, mayormente doctrinales eran los errores en las iglesias, como sucede hoy en día. Hoy en día tenemos muchos errores doctrinales metidos dentro de las iglesias, el cual no se corrigen. ¿Por qué? Vienen de generación en generación. Vienen de generación en generación y no se corrigen los errores. Y hoy tenemos que empezar a hablar de esas cosas dentro de las iglesias, dentro de los errores doctrinales que hay dentro de las iglesias. Y para esos,
vamos a empezar en el capítulo 14 de Primera de Corintios, que es donde el apóstol Pablo habla acerca de el hablar en lenguas. El apóstol Pablo habla acerca del hablar en lenguas. Y vamos hoy, a la luz de la palabra, de la interpretación de ella misma, a ver ciertas cosas y ciertos puntos doctrinales muy importantes y muy necesarios para nosotros dentro de la iglesia, que no se pueden ignorar más. Los tiempos se están acabando, los tiempos se están acercando y no se pueden ignorar más estos tiempos. Aunque yo sé que ustedes que están acá los conocen, pero hay muchos que nos van a ver por acá por el internet, que quizás no estén de acuerdo con las cosas que predicamos, pero están en la Biblia. No sé si están acá. Amén. En el capítulo 14, escucha esto, en el capítulo 14, el apóstol Pablo, lo primero que tenemos que notar es lo siguiente: que el apóstol Pablo, escucha esto, lejos de estar afirmando lo que él habla en el capítulo 14, porque vamos a verlo hoy, lejos de estar afirmando lo que él habla en el capítulo 14, él está corrigiendo, él está haciendo una corrección en la iglesia de algo que está sucediendo, de algo que está pasando en ese momento. Y vamos a leer el capítulo 14, versículo 18, Marixa. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Entonces, lo que he notado es que muchas personas, muchos ministros, se agarran de algunos versículos que hablan de lenguas en la Biblia y hacen o han creído o adoctrinan a hermanos en las iglesias acerca de el hablar en lenguas. Si el apóstol Pablo hablaba en lengua más que todos ellos, incluyendo toda la iglesia de Corintios, el apóstol Pablo, noten la exégesis del versículo, dice, doy gracias a Dios que hablo más lengua que ustedes. Significando de que ¿cuántas lenguas hablaba el apóstol Pablo? Teológicamente se cree que Pablo hablaba más de 14 lenguajes existentes en aquel entonces. Hablaba 14 formas de lengua en aquel entonces. Pablo era un hombre estudiado, estudió a los pies de Gamaliel, y Pablo sabía cómo hablar en diferentes dialectos, en diferentes lenguas. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no está diciendo en ningún momento que él habla diferentes lenguas espirituales o él habla diferentes lenguas angelicales. Porque o las lenguas que se hablan hoy en las iglesias, en diferentes congregaciones por ahí, o son lenguas del Espíritu o son lenguas angelicales. ¿Quiénes son los que hablan? ¿Los ángeles o el Espíritu Santo? Entonces hay una confusión tremenda con esto, ¿sí o no? Amén. Entonces, vamos a ver, escucha esto, dos palabras que se usan, escucha esto, en la antigüedad para determinar la palabra lenguas. Una es la palabra glosolalia. Glosolalia. Y escucha esto, es la vocalización fluida de un lenguaje que tiene significado. La palabra glosalía, que es la que aparece precisamente en ese versículo, hablo más lenguas. En griego aparece esa palabra, glosolalia. Dice, hablo más lengua que ustedes. Es un vocabulario fluido de un lenguaje con significado. Es lo que estaba queriendo decir el apóstol Pablo. Entonces, la palabra que aparece, escucha esto, la palabra que aparece para el original, escucha esto, para el original griego, es la palabra xenoglosia. Es la palabra xenoglosia. Y es, escucha esto, es un derivado del griego clásico, del griego antiguo, y es el fenómeno de un lenguaje que se aprende sin haberlo estudiado, pero tiene significado, tiene interpretación. Es como que yo empiezo a hablar una lengua ahora que nunca la estudié, la aprendí a hablar, pero tiene un significado. Quien me escucha hablar entiende lo que yo estoy diciendo, aunque quizás yo no lo entienda. No sé si están acá. Eso es algo, eso es xenoglosia. Es la palabra correcta que se usa en el griego clásico, en el griego antiguo. Amén. Es un lenguaje que se aprende sin haberlo estudiado. Y vamos a seguir entrando ahora en más versículos que el apóstol Pablo quiere enseñar. Escucha esto. Vamos al versículo 13 del capítulo 14. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Por eso es que el apóstol Pablo dice esto en el versículo 13.
dice, si alguno habla en lengua extraña, xenoglosia extranjera, dice, pida en oración poder interpretarla. ¿Por qué? Porque tiene significado. Si yo hablo un lenguaje que yo nunca he estudiado y yo estoy hablando un lenguaje, yo necesito interpretación de ese lenguaje para poder hablarlo. Si no, no lo puedo hablar. No lo debería hablar porque alguien tiene que interpretarlo. ¿Están acá? Por eso es que es xenoglosia y no glosalía. Amén. La palabra glosolalia es un derivado, escucha esto, un derivado que usaban el mundo pagano antiguo, precisamente en Grecia, en Grecia. Los griegos, Corintios, estaba en Grecia, en el medio de Grecia. Y Corintios era una ciudad pagana, donde adoraban diferentes dioses, donde hablaban unos dialectos que solamente lo hablaban los brujos. Y los brujos no sabían de lo que estaban hablando. Y ellos confundieron el don de la xenoglosia y lo introducieron en la iglesia. Y por eso es que el apóstol Pablo le dice, yo doy gracias a Dios porque hablo más lenguas que ustedes. Pero esto que están haciendo no es de Dios. Las personas que hablan en la iglesia, estamos en la iglesia, y tú ves una persona por ahí hablando en lengua cuando estamos orando y ni siquiera sabe lo que está hablando y ni siquiera sabe interpretar lo que está diciendo, eso no es de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchen, noten lo siguiente. Escuchen que el apóstol Pablo dice que en los postreros tiempos vendrán, escucha esto, espíritus engañadores y muchos apostatarán de la fe, escuchando a estos espíritus con doctrinas de demonios. No sé si están acá. Entonces, el hablar un lenguaje en una iglesia que tú no entiendes lo que se está diciendo, no porque sea iglesia quiere decir que a lo mejor Cristo está ahí o el Espíritu Santo se está moviendo en medio de ellos. Porque en la iglesia de Corintios supuestamente había muchos dones, había muchas manifestaciones, pero todo era emociones. No era el Espíritu de Dios moviéndose por ningún lugar. Entonces, si tú estudias el capítulo 12, 13, 14 y hasta el 15, nos vamos a dar cuenta de que Pablo, lejos de estar afirmando algo, está corrigiendo un deficiente en la iglesia. Por eso es que a la iglesia de Corinto también le dice, doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes yo lo bauticé. Porque en otras palabras, era una desgracia lo que estaba sucediendo en Corintios. Había pecado, eran inmaduros, eran niños, había adulterio. ¿Y ustedes creen que Cristo va a dejar que una iglesia esté así? ¿Su iglesia esté así? No, claro que no. Amén. Entonces, xenoglosia es la palabra correcta que se usa en el antiguo griego para determinar una lengua divina, pero no solamente divina, sino divina de parte de Dios. Y es un lenguaje que se aprende sin haberlo estudiado, pero tiene interpretación. Por eso el versículo 13 de 1 Corintios 14, versículo 13, dice, por lo cual el que habla en lengua extrañas, xenoglosia extranjera, dice, pida en oración poder interpretarla. Si tú estás hablando un lenguaje, trata de pedir en oración que lo puedas interpretar. Amén. Porque si yo hablo una lengua que no interpreto, ¿cómo yo sé que estoy hablando de parte de Dios? Y hoy vamos a leer algunos versículos que la gente lo saca de contexto sin leer completamente el contexto. Hay versículos en la Biblia que solamente con tú leer el versículo anterior y el después entiendes el contexto. Pero hay versículos en la Biblia que no se entienden si tú no estudias capítulos y capítulos y capítulos para poder entenderlo. Porque si no se saca completamente de contexto. Amén. Y vamos a empezar a leer, Marisa, en el capítulo 14, versículo número 1. Vamos a empezar ahí a leer y vamos a ir despacio, vamos a ir desglosando, escucha esto, vamos a ir desglosando todo lo que el Señor quiere que veamos acá. Amén.
Porque si en unos dicen, mira, ahí está, mira, ahí lo está probando el don de lenguas. En otros dice que no. Entonces hay una contradicción en la Biblia. Entonces si hay una contradicción en la Biblia, lo que tenemos que hacer es votar la Biblia. Porque nos confunde la Biblia. Y la palabra dice que Dios no es Dios de confusión. Eso lo dice en el versículo 32. En el versículo 40. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. En el versículo 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Escucha esto, nota, dice en todas las iglesias de los santos. Quizás Pablo poniendo ejemplo, la iglesia de Galacia, la iglesia de Roma, la iglesia de Efeso, la iglesia de otros lugares. Amén. De Antioquía, poniendo como ejemplo la iglesia de esos lugares donde no había el desorden que había solamente en Corintios. Porque no podemos ir a Hechos capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo y sacar doctrina de ahí, porque claramente está escrito que dice que cuando hablaron en lengua, todos los que estaban allí entendieron lo que los apóstoles estaban hablando y los discípulos estaban hablando, porque hablaban una lengua franca. ¿Qué cosa es una lengua franca? Una lengua vulgata o vulgar, que es una lengua que se entiende, que es la palabra en griego que se usa xenoglosia. No es la glocosalía. La glocosalía era un dialecto que solamente usaban los brujos paganos que adoraban dioses extraños, confundidos todos más mismos que el diablo. ¿Estamos acá? O sea, hablar de ese tipo de lenguaje así que extraño, que nadie lo entiende, ni tú mismo lo entiendes y nadie lo puede interpretar en la iglesia, eso es un desorden en la iglesia y ese no es el Espíritu de Dios. Ahí no está el Señor por el medio. Marisa, comenzamos a leer a partir del versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Noten lo siguiente, mire cómo el apóstol Pablo comienza en el capítulo 14. Seguid el amor y los dones. Escucha esto, Pablo no está desacreditando los dones, Pablo está hablando de los dones, pero sobre todo que profeticéis, que habléis la palabra de Dios. La palabra de Dios se entiende. La palabra de Dios no es algo que no se entiende, es algo que se implica ella misma, se entiende, tiene interpretación. Dice, procuren los dones, pero sobre todas las cosas profeticen. Siga, Marisa. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Para el momento, el que habla en lengua no habla a los hombres, solamente habla a Dios. Vamos explicando, ¿sigue? Pues nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cierto, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí ve el apóstol Pablo, está hablando, escucha esto, de aquellas personas que hablan en lengua, que nadie lo entiende. Escucha esto, que nadie lo entiende, pero por el Espíritu habla, dice, misterios. ¿Por qué? Porque Dios sí entiende lo que está diciendo. Amén. Sigue hablando, sigue leyendo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora, pero el que profetiza, el que habla la palabra de Dios, el que explica, el que expone la palabra de Dios, no habla a Dios sino a quién, a los hombres. Yo estoy hablando acá ahora, yo no le estoy hablando a Dios, le estoy hablando a los hombres. Cuando hablo en un tipo de lenguaje, xenoglosia, no le estoy hablando a los hombres, le estoy hablando a Dios. ¿Por qué? Si yo lo hablo, quizás tú no lo entiendes. Pero yo sí lo entiendo, porque el versículo 13 no puede desaprobar lo que dice el versículo 2. Porque el versículo 13 dice, si hablas en lenguas extranjeras, xenoglosia, pida interpretación. ¿Sigue, Marisa? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Ahora, si yo hablo en esa lengua, yo me edifico yo mismo. ¿Siga? Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Entonces, si yo hablo en lenguas extrañas y no edifica a la iglesia, ¿por qué la voy a hablar? Si no edifica a la iglesia cuando estoy en la iglesia. Nadie la entiende. Nadie la puede interpretar. Me edifica a mí, pero no edifica a la iglesia. Entonces, ¿para qué sirve en la iglesia? No sirve para nada. ¿Sigue, Marisa? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Ahora él está diciendo, dice, yo quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas, pero desafortunadamente no todos hablan en lengua. Es la exégesis del versículo. ¿Sigue, Marisa? Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las intérprete para que la iglesia reciba edificación. Dice, al no ser que la interprete,
Entonces, quiere decir, escucha esto, que el apóstol Pablo está aprobando, está afirmando de que tiene que haber una interpretación en la lengua cuando se habla en la iglesia. Una exceloglosia. A mí no me importa si viene alguien ahora ahí, se para y me dice Shamba, ranga, rombo, ranga, 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 ranga. No me importa si viene alguien y lo dice. Interprétalo. ¿Alguien lo puede interpretar? No, cállate. En otras palabras. Amén. Porque si no, lo que está hablando es un demonio. Se puede estar burlando en tu cara, enfrente tuyo, y ni siquiera te das cuenta. Se puede estar blasfemando en contra del nombre del Señor y ni siquiera te das cuenta. Porque nadie lo puede entender. Si no tiene interpretación, más adelante el apóstol Pablo dice, tienes que callarte en la iglesia. Aunque él comienza hablando y hablando de lenguas que se interpretan y hablando de lenguas que se hablan, pero él dice que tienes que callarte. Porque si nadie la interpreta, no podés hablarla. Marisa, ¿seguimos? Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Noten lo siguiente. Versículo 6 es importante. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, y no hablo con entendimiento, no hablo con discernimiento, no hablo con ciencia, que sería inteligencia, no hablo con doctrina, ¿para qué aprovecha? Para nada sirve. Amén. Ahora, el apóstol Pablo no está hablando de hablar cualquier tipo de lenguaje, eso raro que se habla en las iglesias hoy en día. El apóstol Pablo no está hablando de eso. El apóstol Pablo está hablando, por ejemplo, si yo voy a vosotros hablando en hebreo y ustedes no hablan hebreo, ¿de qué aprovecha que lo hable si ustedes no lo entienden? Cuando yo hablo en hebreo, le hablo a Dios, pero no te estoy hablando de ti porque no puedes entenderme. ¿Sigue, Marisa? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o como la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Ahora el apóstol Pablo está diciendo, escucha esto, primero dice que cuando se habla en lengua, dice que habla a Dios. Amén. Pues nadie lo entiende, solamente Dios lo puede escuchar porque por el Espíritu habla misterios. Escucha esto. Pero ahora mire lo que está diciendo. El apóstol Pablo dice, la flauta, la guitarra, el piano, el dron, la trompeta, todo tiene sonido que se distingue. Si alguien toca la trompeta para la batalla y no tiene buen sonido, ¿cómo la gente se puede preparar para la batalla? Dice, así mismo, escuchen la afirmación, así mismo, si vosotros no diereis buena comprensión de lenguas por la palabra, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Entonces, lo que tenemos que entender acá es que el apóstol Pablo está corrigiendo un deficiente en la iglesia. No está afirmando de que es bueno. No está diciendo de que es bueno. Está corrigiendo un deficiente, un error doctrinal. Está corrigiendo dentro de la iglesia. ¿Sigue, Marisa? Tantas clases de idiomas hay, seguramente ninguno de ellos parece. El apóstol Pablo dice en versículo 10, importantísimo, tantas clases de idiomas, de xenoglosias, escucha esto, existen en el mundo y ninguno carece de significado. Todos tienen un significado. ¿Sigue, Marisa? Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y viceversa. Amén. Si yo aprendo a hablar ahora de una buena primera, aprendo a hablarle en chino, alguien tiene que interpretar la palabra que estoy diciendo. Porque a lo mejor quizás yo no la puedo interpretar. Y si la hablo en algún momento estando en privado con Dios, tengo que pedir en oración interpretación a Dios para que me enseñe qué es lo que estoy diciendo. Porque Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios de orden en la iglesia. ¿Sigue, Marisa? Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Notan un detalle importante. El apóstol Pablo le dice que ustedes anhelan muchos dones espirituales. ¿Quiénes son estas personas? Los que solamente están mirando los dones espirituales, no miran los frutos. Porque la iglesia de Corinto no tenía frutos ninguno, solamente querían dones, querían mover del espíritu, y mover, y todo era una emoción, y todo era un mover. Y el apóstol Pablo dice, así vosotros como anheláis
los dones espirituales también tienen que profetizar. Dice, para edificación, dice, abundar en ellos para edificación de la iglesia. Procura los dones, pero para que la iglesia sea edificada. Porque con este tipo de situación dentro de la iglesia no es edificada. Para nada se edifica la iglesia con eso. Lo único que crea es un ambiente de puras emociones carnales. Es un ambiente de puras emociones carnales, pelos paraídos, la gente rebuscándose por el piso, hablando en una lengua que parece una serpiente hablando. No, es de verdad. Estas cosas hay que empezar a hablarlas en las iglesias hoy en día. ¿Sí, Marisa? Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Ahora, si tú hablas en una lengua extraña, pide en interpretación, en oración, poder interpretarla. ¿Sigue? Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Escuchen esto. Noten. Dice, si yo hablo en una lengua desconocida, que yo no conozco, que es la xenoglosia, que es una lengua que tú no conociste, que aprendiste a hablarla, tú la hablas, pero tú no entiendes, dice, tu espíritu queda sin edificación. Porque cuando se habla ese tipo de lengua, se habla en público para que la iglesia reciba edificación. No es para que tú recibas edificación, es para que la iglesia reciba edificación. Los dones fueron dados a la iglesia para edificar la iglesia, no para el disfrute personal del creyente. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y les hago una pregunta, ¿ustedes creen que Dios va a hacer algo con nosotros para dejarnos sin fruto? Pues claro que no, porque ese no es Dios. ¿Sigue, Marisa? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Para un momentico. El apóstol Pablo dice, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Palabras del siglo XXI. ¿De qué estamos hablando? Voy a orar con el espíritu, pero también voy a orar con entendimiento. Porque el versículo 13 dice, si oras en lenguas desconocidas, pide en oración interpretarla. ¿Sigue, Marisa? Cantaré con el espíritu, pero me cantaré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. No sé si estamos acá. Amén. Cuando se canta en hebreo, se está cantando con entendimiento. Se está cantando en espíritu, pero con entendimiento. ¿Estamos acá? Marisa. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien da gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, noten la intención de Pablo en los versículos que estamos leyendo. La intención de Pablo, la exégesis de los versículos, Pablo no está afirmando de que es bueno lo que está sucediendo, al contrario, está corrigiendo el deficiente. Amén. ¿Sigue, Marisa? Doy gracias a Dios que hablo en lengua, más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. En la iglesia prefiero hablar unas 5 palabras con entendimiento, para que la iglesia reciba edificación, que hablar 1000 palabras, escucha esto, en lenguas desconocidas, la cual nadie va a recibir. Escucha esto, el apóstol Pablo está diciendo, yo prefiero. Quiere decir que es una elección propia. No es que ahora vino el Espíritu Santo y me tomó y empecé a hablar en una lengua. No, eso no es Dios. Dice, yo prefiero hablar de este tipo de lenguas que hablar 1000 lenguas sin entendimiento. ¿Por qué? El don de hablar en lenguas no es una cosa que tú haces por esfuerzo humano. Si la xenoglosia, Dios permite que ahora tú hables de xenoglosia, un ruso se sentó al lado tuyo en la iglesia, una iglesia de 1000 personas, se sentó al lado tuyo y Dios quiere hablarle al ruso y tú estás ahí, escucha esto, tú estás ahí, tú le vas a hablar al ruso en ruso, aunque tú no lo entiendas, pero se va a levantar otro y va a decir, este dijo tal cosa. Eso es xenoglosia, ese es el don de lenguas. Pero no es que yo digo voy a hablar en lengua ahora y hablar en lengua. No es que yo estoy orando y estoy alabando a Dios y yo pongo ramba, ranga, rongo, ro, ramba, 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 ramba. No, eso no es de Dios. Eso no es lengua, eso es un desorden espiritual. Y ahí no está Dios. Porque ya hemos visto en el principio que Dios ordena todas las cosas. Como ordenó la tierra, los mares y las aguas en el principio, así lo ordena Dios en nuestras vidas. Y Jesucristo no es un desordenado. La iglesia de Cristo no es desordenada. Él viene por una iglesia perfecta, sin mancha y sin arruga.
A mí un día, ustedes lo saben, yo se lo he dicho, a mí un día me dio mucho terror algo que me habló el Señor en un sueño. Lo mal interpretado en cuanto a mi palabra será falso, es y será falso en mi presencia. Por eso que me guardo de darle yo una propia interpretación a la Biblia. Porque a ella nadie la puede interpretar. Eres el Espíritu Santo quien la interpreta. Ella se explica ella sola. Nadie la puede explicar. No sé si estamos acá. Amén. Siga, Marisa. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahora el apóstol Pablo está diciendo que son niños. ¿Siga? En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas no son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Para un momentico. Las lenguas no son por señal a los creyentes. Significando de que si nosotros estamos acá en la iglesia y alguien habla en lengua y no hay ningún incrédulo acá, ¿para qué tú estás hablando en lengua? Si no, eso no es por señal a los creyentes. Las lenguas no son por señal a los creyentes, sino ¿para quién? A los incrédulos. ¿A quién le tiene que hablar Dios en otro lenguaje? A los incrédulos. Si estamos todos reunidos acá y nos aparecen un par de chinos que quieren entrar y dicen, vamos a una iglesia, y quieren entrar, y entran, tú puedes estar seguro que si entran, y es la voluntad de Dios que alguien de los que está acá hable en chino para que ellos se edifiquen, lo va a hacer, pero también va a dar un intérprete para que ellos reciban interpretación. No sé si están acá. ¿Sigue, Marisa? Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pero la profecía, la palabra de Dios, no es a los incrédulos, sino a quién? A los creyentes. Cuando habla profecía, habla de doctrina. La doctrina no es para los incrédulos, es para los creyentes. ¿Amén? ¿Sigue, Marisa? Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Para un momentico, porque esto de Lucas quizás nunca lo hemos entendido. Si toda la iglesia se reúne en un mismo lugar, y todos hablamos en lenguas, y hay una emoción acá tremenda, los pelos parados, y hay un ambiente que la gente dice, el Espíritu Santo, y todos estamos hablando en lengua, y entra un indocto. ¿Ustedes saben qué es un indocto? Una persona que conoce. Como me ha pasado en algunos lugares, he dicho, ¿cómo es posible que este hombre esté predicando eso? Es una locura. Entra un indocto o un incrédulo, estas personas van a decir, las dos, van a decir, ¿están todos locos o qué te pasa? ¿Sí, Marisa? Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo indocto, por todo es convencido, pero todos es juzgado. Por todos es juzgado. Dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, así postrándose sobre su rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Entonces, ¿de qué sirve hablar en lengua cuando estamos todos reunidos y todos son creyentes? Y hay uno por allá, ramba, y otro por acá, raca, y otro por aquí, riqui. Están hablando de esas cosas. Shema, rama, rangerren. ¿Qué es eso? Eso no es de Dios. Bíblicamente lo estamos viendo, versículo por versículo. Eso no es de Dios. El apóstol Pablo no lo está afirmando. ¿Sigue, Marisa? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Tiene lengua, tiene interpretación, tiene revelación, hágase todo para que la iglesia sea edificada. Y ya hemos visto anterioridad, en otros versículos, que dice Pablo que si alguno habla en una lengua que no puede interpretar y la habla, queda sin edificación la persona, aparte de la iglesia, también queda sin edificación. Dice que hágase todo, ¿para qué? Para edificar la iglesia. ¿Sigue, Marisa? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno y uno interprete. 1, 2 o 3 y por turno y los demás interpreten. Y hoy en las iglesias hay 400 personas y de las 400, 200 a todas están hablando en lenguas diferentes. Y todos a la misma vez y no por turno. Y no hay ningún intérprete. Nadie está interpretando nada. ¿Será eso de Dios o eso es un desorden espiritual? Esas son doctrinas de demonios que han adoctrinado al hombre en las emociones. Y las emociones gobiernan más las iglesias hoy en día
que la propia palabra de Dios. Se hablan 2 o 3 palabras de Dios, mantienen a la gente en una superficialidad tremenda y la gente está contenta con eso. ¿Sigue, Marisa? Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Si no hay intérprete que dice, calle en la iglesia. Tienes que callarte. No hay de otra. No es que si quiero callarme, no es que deberías callarte, no es que tienes que callarte. ¿Sigue, Marisa? Y hable para sí mismo y para Dios. Dice, habla para ti y para Dios. Si yo hablo en lenguas, a ver, si yo digo Baruch Hashem Adonai Elohim, Elohim Echad, ¿ustedes entendieron lo que yo dije? Mi papá, ¿ustedes entendieron? Yo entendí lo que dije. Por ende, si yo lo hablo, debería hablarlo, que ustedes no me escuchen para conmigo y para con Dios. Baruch Hashem Adonai Elohim, Elohim Echad. Yo entendí. Yo recibí edificación de lo que estoy diciendo, Dios me entendió, pero si tú me escuchas hablando en voz alta, ¿de qué está diciendo este? No sé ni papa lo que está diciendo. Marisa, ¿sigue? Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todo uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dice, Dios no es Dios de confusión. Dios no puede crear confusión en la iglesia de sus santos, porque Él es Dios de paz. ¿Estamos acá? ¿Sigue, Marisa? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ahora, nota lo siguiente. Mira la corrección fuertísima que le da el apóstol Pablo aquí a los que se creían profetas en la iglesia de Corintios. Dice, si alguno se cree profeta, noten el término que el apóstol Pablo usa. Si alguno se cree profeta, dice, o espiritual, reconozca que lo que estoy escribiendo son ¿qué? Mandamientos del Señor. No es una opción, no es un antojo de Pablo, es una corrección. ¿Y por qué se está corrigiendo? Porque esto nunca sucedió en ninguna otra iglesia del Señor. Solamente en Corintios. Y era una iglesia llena de adulterio, una iglesia llena de pecado, una iglesia llena de emociones, una iglesia llena de idolatría. Eran niños espirituales, no crecían, solamente anhelaban la manifestación, los dones y los dones y los dones. ¿Sigue, Marisa? Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ahora el apóstol Pablo dice, no impidáis el hablar en lengua. Ahora, yo no puedo impedir que venga alguien y me hable en lengua, pero tú puedes estar seguro, y es lo que quisiera que todos nosotros en el futuro también tuviésemos presente, que si viene alguien hablándote en lengua, tú tienes que decirme, interprétame lo que me estás diciendo. Y lo que me estás diciendo tiene que apoyarme la doctrina que está en la Biblia. No es ninguna pura emoción. Cuando usted pare supuestamente a uno que se cree profeta, que venga a hablarte en lengua, y usted lo pare con el dedo y usted le diga, interprétame lo que está diciendo. Y lo que está diciendo tiene que tener base bíblica, porque si no tiene base bíblica eres un falso profeta. Y de eso estamos llenos en las iglesias hoy en día. Amén. Y cuando el apóstol Pablo dice que yo mismo tengo que interpretar lo que estoy diciendo, lo dice para cuando yo estoy solo con Dios. Porque si yo hablo ahora en una lengua rara, como la que te hablé ahora, que es hebreo, y yo mismo la interpreto, yo mismo la puedo manipular. Y se puede convertir en una manipulación. Cuando se edifica la iglesia es en grupo. Uno habla en lengua y otro interpreta. De lo contrario tiene que callarse. El apóstol Pablo dijo. Amén. Ahora miren, escucha esto, como el apóstol Pablo cierra en el capítulo 15, versículo 1 y 2.
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Escuchen esto. Ahora, el apóstol Pablo está cerrando su corrección en el capítulo 15 de Primera de Corintios, que es el penúltimo capítulo, antes de empezar la segunda carta. Dice que el evangelio que él les predicó, dice, el evangelio que recibí es lo que les he predicado, en el cual también perseverasteis. Ahora mira el versículo 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Significando de que si Corintios no recibió ninguna de la corrección de lo que está enseñando Pablo en el capítulo 12, 13, 14 y el 15, dice, creísteis en vano, no fuiste salvo. ¿Por qué? Hay un capítulo anterior, el versículo anterior de que dice, el versículo 37, dice, si alguno se cree profeta y no recibe lo que yo estoy diciendo que es mandamiento del Señor, en otras palabras, el versículo 1 y 2 del capítulo 15 está diciendo, si tú retienes lo que te he predicado hasta ahora, eres salvo, si no, no eres salvo. Por eso es que muchos teólogos han llegado a la determinación que nadie en Corintios fue salvo. Nadie en Corintios fue salvo. Escuche esto, una simple mala interpretación de la Biblia se puede convertir en un gravísimo error doctrinal y nos puede llevar a todos nosotros a la perdición por un simple, grave error doctrinal. Jesucristo habló mucho de doctrina. Él dijo, mi doctrina no es mía, sino de mi Padre que me envió. Entonces, interpretar bien la Biblia también es una manera de tener una excelente relación con el Señor. Porque de lo contrario, estamos perdidos. Eso que hablé hoy, del desorden espiritual y todas las lenguas, eso es una parte de desorden. En otro momento hablaremos del desorden de el llamado a todo el mundo acá enfrente, le pone las manos, mano, y todo el mundo se cae como un efecto dominó. Y todo el mundo en el piso temblando, y todo el mundo en el piso hablando en lengua, y aquí revolcándose. ¿Y por qué tenemos que enderezar todas estas cosas en la iglesia? Porque a mí Apocalipsis me enseña de que hay iglesia, en una de ellas dice sinagoga de Satanás. Y en otra le dice en donde está el trono de Satanás. Significando de que no porque se llama iglesia, quiere decir que está el Señor ahí. No porque supuestamente haya un ambiente cuando tú entras y se te paran los pelos, quiere decir que sea el Espíritu Santo. No porque haya todo el mundo hablando en lengua y haya gente llorando y haya gente por aquí, quiere decir que sea el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es de orden, de revelación e interpretación de su palabra. Porque de lo contrario, para mí no es Espíritu de Dios.